pensar de qué podíamos hablar. Digo, la semana pasada hicimos un especial sindical porque nos tocó el Día del Paro. La anterior hicimos un especial de Malvinas porque, bueno, saben que nos fuimos a Malvinas a hacer algunos videos soberanos y patriotas. Y este miércoles dijimos, bueno, mañana Jueves Santo, Viernes Santo, estamos atravesados por la santidad de la fecha. Y qué mejor que ponernos a hablar de religión y revolución. Digo, muchas veces se presentan como campos antagónicos la religión y la transformación social y la militancia política. Bueno, esta vez decidimos indagar en los momentos en que se cruzan y trajimos a 3 invitados de lujo. Nos acompaña hoy Luis María Alman Bornes, que es pastor de la comunidad anabautista menonita y miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Hola Luisma, bienvenido. Muchas gracias, Jair, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por sentirme tan bienvenido en esta casa. Hermoso, gracias por estar vos. Sandra Mancilla, que es teóloga feminista y educadora popular, bienvenida. Gracias, Jair. Lindo estar acá. Y por último, Pablo Gordnev, que es secretario general del Llamamiento Judío Argentino. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, obviamente que la pregunta con la que invitamos a arrancar este segmento es pensar qué pasa con Milei y la religión, ¿no? ¿Cómo ven la realidad ustedes desde sus credos, desde sus miradas, y cómo ven la situación de Milei en relación con la religión? ¿Quién se anima a levantar el guante? ¿Quién rompe el Últimamente nos compramos todos los números, los judíos, con Milei. Arranca entonces, Pablo, acércate un poco más al micrófono, por favor. ¿Se me escucha bien? Mucho mejor. Sí, bueno, decía que nos compramos todos los números con él. Bueno, recién contaba... Me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Porque Dale. lo que se dice es que hay... Por empezar, se dice que hay una relación de Milei con el judaísmo. Se dice que Milei es judío. No, no es por judío. ahí. Milei no es judío. Él dice que se va a convertir, eso estará por verse. Y bueno, lo que pasa con este... Él tiene una relación con un sector del judaísmo, ¿no? Con un sector y con el sector el sector que es muy conservador, que es con Chabad Lubavitch. No tiene una relación con todos los judíos de la Argentina, sino con un sector que está, digamos, que hay una elección particular. Chabad Lubavitch es una comunidad mesiánica que cree en el Mesías. Y él se siente un enviado, porque él habla como si él fuera un enviado de las fuerzas del cielo que viene a la tierra a resolver los problemas. Por otro lado, Chabad, él cuando va, vieron que él hace estos viajes a Estados Unidos a visitar la tumba del Rebbe de Lubavitch. Sí. El Rebbe de Lubavitch era una persona, un ferviente anticomunista. Digamos, o sea, no es casualidad. Digamos, un Juan Pablo II del judaísmo. Sí, por eso no me animaría a hablar de Juan Pablo II, pero era un ferviente, claro, Juan Pablo, sí. Después nos metemos con Sandra, pero está bien. Y digamos, no es una elección casual la que él hace, ¿no? Como su elección geopolítica. Su elección geopolítica es Estados Unidos e Israel, ¿no? Pero tiene que ver también su elección también tiene que ver con quién gobierna Estados Unidos y qué tipo de gobierno hay en Israel en este momento. Bien, bien. Sí. Sandra, hablábamos de las declaraciones de Javier Milei, primero respecto al Papa, pero segundo, ¿cómo lo ves frente a su posicionamiento ante el credo católico? Cuando él asumió, nosotros ya veníamos, trabajando a nivel regional, ¿no? El tema de los fundamentalismos, ¿no? Y él era una expresión arquetípica, prototípica, el prototipo del fundamentalista, en el sentido del uso, manipulación que hacía de las Sagradas Escrituras, de textos bíblicos, ahí para nosotros, y me refiero a nosotros porque formo parte de un grupo que hemos trabajado muchísimo en lectura popular de la Biblia, en todo lo que es lectura e interpretación, ¿no? Y decíamos, también en el contexto de la ocupación de Israel en Palestina, ¿no? Veíamos cómo todo eso formaba parte de un fenómeno mucho más grande y mucho más complejo, que era esto justamente, ¿no? El jugar con lo sagrado, ¿no? O sea, tocar las fibras de lo sagrado en lo que hace a los imaginarios culturales, ¿no? De nuestros pueblos.
Aquí en Argentina eso pegaba muy fuerte, ¿no? Tocar la figura del Papa, tocar la figura de todo lo que tiene que ver sobre todo con la cultura católica. Sí, salimos a reaccionar, escribimos, armábamos todo el tiempo debates y bueno, eso nos obligó también a ir como arrimando, ¿no? Desde diferentes espacios una narratividad alternativa sería, ¿no? Como decir, ¿cómo interpretamos esto, ¿no? ¿Es apocalipsis? ¿Esto es ataque nada más? ¿O se viene algo más? Y ya con el tiempo, el año y medio que llevamos, vimos que un poco retrocedió, un poco se ubicó con algunas cosas, pero cada tanto es como sones abruptos, ¿no? Que tiene. Bueno, creo que son armas también, ¿no? Que tiene en su andamiaje pseudo ideológico, porque tampoco arraigan nada, ¿no? Pero es uno de los instrumentos que usó, ¿no? Para entrar. Sin duda, Luisma hablaba de mesianismo en su posición, en la idea incluso de traer soluciones mesiánicas a los problemas del pueblo argentino. Hablaban también de una visión apocalíptica del mundo, que me parece que también, lo que en algún momento las militancias políticas construyeron como un futuro venturoso, esta es la oposición, es un futuro de apocalipsis. ¿Cómo lo lees vos al gobierno de Javier Milei y su vínculo con la discursividad religiosa? Bueno, como decía Sandra, esto lo veíamos venir. La experiencia más cercana que tuvimos antes de Milei en la región fue Bolsonaro, ¿no? Esa alianza estratégica de la derecha política con un sector conservador o ultraconservador, en este caso de el cristianismo, digamos, ¿no? Y Milei es el ABC de todo eso. Obviamente que decimos que está en disputa el campo de la fe. ¿Cuál es la fe que se expresa en el pueblo? Es la fe de un Milei y sus séquitos, digamos, ¿no? Porque atrás de Milei está el Opus Dei, atrás de Milei están los sectores fundamentalistas evangélicos, ¿no? Que algunos ya tienen hasta de alguna manera bancas en diputados, ¿no? Toda esta arremetida de los intentos de políticas de antiderecho, de alguna manera algunas ya las ha ejecutado, o sea, la eliminación del Ministerio de la Mujer, lisa y llanamente, es uno de los objetivos que tiene esta ultraderecha religiosa, ¿no? De ir en contra de todas las conquistas, digamos, que como pueblo hemos construido, ¿no? Y ahí es donde se juega un poco la otra parte, ¿no? Esa fe de los profetas, si tomamos el Antiguo Testamento, esa fe del carpintero de Nazaret, ¿no? Que justamente en esta fecha tan simbólica, ¿no? Tan especial, tenemos que resignificar, ¿no? Ese carpintero que se enfrentó al templo, ¿no? A la burocracia del templo, se enfrentó al imperio, que hizo una opción preferencial, como dicen mis hermanos y hermanas católicas, por los pobres, por los más vulnerados, ¿no? Que dio dignidad a todos aquellos que no tenían dignidad en ese tiempo. Bueno, hoy cómo desde nuestra fe como cristianos y cristianas reivindicamos eso, ¿no? Frente justamente a este marco político, ideológico, económico, ¿no? El programa pasado fueron el sindicalismo, bueno, o sea, el odio que este hombre expresa frente al movimiento obrero organizado es terrible, es terrible. Los casi 40.000, más de 40.000 trabajadores y trabajadoras del Estado que hoy están siendo despedidos, han sido despedidos, ¿no? Y lo que significa todos los programas del Estado que hoy la población, ¿no? El hombre y la mujer de a pie no tiene acceso a muchísimos programas que se han cerrado, se han vaciado. O sea, es catastrófico, es apocalíptico. Entonces ahí es donde tenemos que construir todos juntos, todos juntas, ¿no? Digo, más allá de nuestras diferencias lógicas, decía Agustín Tosco, ¿no? Más allá de nuestras diferencias lógicas, construir
la unidad más amplia, ¿no? Y ahí el campo de la fe que sigue los parámetros, el mensaje de los profetas, el mensaje del carpintero de Nazaret, estar juntos, ¿no? Con los sindicatos, el movimiento de las organizaciones sociales y aquellos partidos políticos que tienen una clara convicción, ¿no? Humanista, una clara convicción de que la solidaridad, el amor y la construcción con ternura y compasión es necesaria para este tiempo. En estos tiempos estamos vivenciando que justamente las religiones populares o aquellos sectores de las religiones populares están haciéndole frente a Milei. Un poco la pregunta para todos. ¿Cómo han visto, después de que gane Milei, si han visto en sus entornos de comunidades religiosas también un mayor acercamiento a la fe como instrumento, ¿no? Entendiendo que hay una estructura política que evidentemente no está respondiendo a una oposición, y de pronto la religiosidad se convirtió en una cierta oposición política ante la crueldad y que propone Milei, ¿no? El humanismo como frente. Por ahí que me puedan contestar, ¿qué vieron en sus comunidades? Yo creo que hay, me parece que hay, lo que yo veo es una disputa por el sentido, ¿no? De las palabras. Milei habla de la libertad, no es la libertad de Pesaj de la que hablamos en el judaísmo. La libertad de Pesaj es liberarse del faraón. Milei me parece que trabaja para los faraones, claramente, ¿no? Entonces yo creo que hay una disputa por el sentido, porque él le da él llena de sentido la libertad. La libertad es esa libertad de la que podés ser vos, cada uno haga cualquier cosa, pero yo no me preocupo por el prójimo. Eso es la libertad que entiende Milei. Y él reinterpreta la libertad, o sea, yo les contaba antes esto que él hizo en el día de ayer con una matzá, donde él le imprime "Viva la libertad, carajo". La matzá, explico para quien no sabe, Sí. es el pan tradicional. El pan tradicional que se come en levadura. Pesaj, que no tiene levadura. Exactamente. Y él le imprime "Viva la libertad, carajo", su libertad, ¿no? Entonces yo creo que hay una disputa por el sentido de las palabras. Yo creo que hay que darla fuertemente. La libertad no es esto que él quiere, imponernos, Yo creo que primero hay esto, ¿no? Digamos, una disputa por el sentido. Sandra. Sí. Estaba tratando de sintetizar, ¿no? Tantos testimonios que hay de personas que, bueno, cada vez caen más y caen muchas veces, bueno, en las comunidades, ¿no? Que sostienen ese entretejido con todas las dificultades que eso supone, ¿no? Si uno recorre el conurbano, no sé, me viene Paco a la cabeza, bueno, Merlo, Moreno, el oeste, el sur también, ¿no? Pero no solamente son comunidades religiosas, sino que se han entretejido con otras organizaciones del territorio, decimos, ¿no? Desde centros culturales, grupos de militancia, ¿no? Es como que de pronto, bueno, como se decía en Brasil, ¿no? Nadie suelta a nadie, ¿no? Agárrate de algo porque es un terremoto y va a pasar. Y siempre quedamos, ¿no? Siempre quedamos ahí organizándonos, ¿no? En el territorio. Y en eso me sonaba, bueno, de los 4 principios de Francisco, esto de que el tiempo es superior al espacio, ¿no? A estas construcciones, bueno, que pasan, pero el proceso se mantiene, ¿no? Creo que en eso nosotros hemos hecho mucho camino, ¿no? Ya sea desde mantener la memoria, mantener la comunicación, la presencia, ¿no? En tantas periferias que están sufriendo el embate de todo lo que decía Juanma, ¿no? Querido Luisma. Perdón. Pero no importa, Luis más Juan más José María. No sé Es por la qué. libertad. Es la libertad. No, yo creo que estos tiempos, no sé cómo lo viven ustedes, pero si uno se centra en las comunidades de fe, las parroquias, ¿no? Las sinagogas, son tiempos donde tenés que definirte. No, a ver,
¿con qué ojos leemos el texto bíblico? Con ojos liberadores, con qué opciones, ¿no? O con ojos de odio, con ojos de exclusión, ¿no? Y acá nadie puede ser indiferente a eso, ¿no? Y en todos los procesos históricos donde, desde la dictadura, y si vamos más atrás, aquellos que... No sé, a mí me viene la situación de la Alemania del 33 en adelante, ¿no? Donde las iglesias protestantes se dividieron, ¿no? Entre la iglesia confesante y los cristianos alemanes. Los cristianos alemanes los que se alinearon al nacionalsocialismo. Y la iglesia confesante fue la que resistió. De ahí viene Dietrich Bonhoeffer, ¿no? 80 años de su martirio se cumplió la semana pasada, ¿no? Martin Niemöller, que es el que dice el famoso poema Un día vinieron por los comunistas, que se lo asignan a Bertolt Brecht, claro, pero no es de exactamente, Bertolt. es un pastor luterano fundador de lo que fue, lo que es hoy el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Entonces digo, en este tiempo también, ¿no? En este tiempo es decir, bueno, ¿por dónde estamos? Mi parroquia, mi comunidad, digo, ¿qué rol voy a cumplir? ¿Qué rol voy a cumplir? Y lo que estamos haciendo algunos es decir, bueno, primero tenemos que generar el mayor marco de unidad, ¿no? Y ahí hemos armado el año pasado, ante la primera experiencia represiva que anticipó la entrada de Milei, que fue lo que pasó en Jujuy. Para nosotros, Morales, fue, miren, por acá vamos a ir, ¿no? Y ahí se armó la mesa ecuménica, donde está el CERPAG, los Curas Opción por los Pobres, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Pastoral Social Evangélica, bueno, varias organizaciones. Armamos la mesa ecuménica. Y una de las acciones, más allá de acompañar al Malón, que se instaló varios meses aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hicimos desde octubre a diciembre del año pasado un acto sistemático todos los martes de esos meses frente al ex Ministerio de Desarrollo Social, ahora Ministerio de Capital Inhumano, ¿no? Expresando lo que significaba el desguace del Estado y lo que significaba para nosotros como cristianos y cristianas, ¿no? Esta política. Entonces, eso en primer lugar. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos en solidaridad y en alianza con organizaciones sociales, organizaciones sindicales y todos los que querían venir. Entonces vinieron de una organización que justo tenían un acto de las ollas vacías, está vinculado a la UTEP, hicimos un acto ahí, vinieron los médicos del Garrahan, vinieron la gente de la CTA, la gente de ATE, bueno, las juntas internas de desarrollo social, de la CENAF, y juntos amasamos eso durante todos esos meses, ¿no? Entonces es ahí donde, y obviamente, y la disputa también hacia adentro de las comunidades de fe. Ahora nos vamos a meter en eso, estamos pasaditos de la tanda. Yo solo antes de ir a la tanda quiero retomar, esta es una radio escuchada por muchos revolucionarios, ¿no es cierto? Hay una frase como la de Bertolt Brecht, que es vulgarmente asignada a Bertolt Brecht. Hay una frase de Marx que es muy conocida que dice, la religión es el opio de los pueblos, ¿no es cierto? Pero es una frase trunca. La frase de Marx dice, la religión es el opio de los pueblos, es el suspiro de la criatura oprimida, es el corazón de un mundo descorazonado y el alma de condiciones desalmadas. Esa es la frase con la que nos vamos a meter después de la tanda con esta mesa como Dios manda en esto que se llama Y si sale bien. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hola, gente de la 530. Soy Adrián Stoppelman y quería avisarles que... ¡Se viene la desinteligencia artificial! ¿Tenés una pyme que ahora sufre por las importaciones y vos lo votaste a Milei? ¿Te jubilaste con Cristina y lo votaste a Milei? ¿Creías que Alberto iba a ser un buen gobierno? Cuidado, porque si te pasa algo de eso, vos podés ser víctima de la... desinteligencia artificial. Sábado 19 de abril, El Alambique. 90 minutos de risas y catarsis para tratar de entender todo esto en un show que se llama... Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Bueno, 22:36, seguimos en el aire de la Radio de las Madres y nos vamos a meter de lleno en el debate sobre el potencial liberador de la religión. Que recuerdo hace mucho tiempo en un trabajo que tuve, una persona que le quiero mandar un abrazo grande, se llama Juan Bernal, me explicó que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como en muchos textos históricos, se condensan disputas por el poder, ¿no es cierto? Que uno es el Dios de los alfareros, el Dios que con sus manos crea desde el barro al hombre y la mujer, y otro es el Dios de la palabra, el que da una orden y se cumple. También, dentro de la religión judía, uno es el dios de los macabeos, de las guerrillas opuestas al imperio, el dios de Moisés liberando al pueblo de los faraones, y otro es el dios de los jueces, ¿no es cierto? El dios de la burocracia, como decía Luisma. Quiero detenerme en la lectura de ustedes sobre el potencial liberador de la religión, porque también hay muchos que con mucha razón nos han dicho la religión es... una limitación para cualquier potencial revolucionario, es el peso de la tradición consuetudinaria sobre las espaldas de nuestros pueblos. Y al mismo tiempo hay sobrados casos en Latinoamérica y en Argentina de la religión con una perspectiva revolucionaria. ¿Cómo lo ven y quién levanta la mano para arrancar? En América Latina la religión ha jugado en los dos bandos. Entonces vos tenés a Camilo Torres, tenés a Monseñor Romero, tenés a los hermanos Cardenal en Nicaragua, y así podemos seguir nombrando. Y del otro lado también tenés jerarquías de diferentes iglesias, de alguna manera siendo instrumento para la opresión, ¿no? O sea, es complejo, digamos, ¿no? Entonces, a veces le pedimos a nuestros compañeros, camaradas, o como sea, de lucha, digamos, miren el campo de la fe
con mayor amplitud. No se queden con una parte de la historia. A mis compañeros del sindicato les digo, miren, imagínense si nosotros que decimos que somos un sindicato combativo, nos catalogaran como el sindicato de los burócratas, ¿no? Y todas esas cuestiones que mancillan la digna tradición del movimiento obrero organizado, ¿no? Hay de todo, ¿no? Como hubo un Tosco y un Rucci, ¿no? Hoy también existen esas cuestiones. Digo, en la religión pasa lo mismo. Entonces, todos los movimientos de liberación, todos los movimientos revolucionarios tuvieron un elemento espiritual, un movimiento que acompañó desde la fe esas gestas. Y nombré solo algunos, pero los oyentes podrán compartir muchísimos más en América Latina y en diferentes partes del mundo. En Europa hablamos recién de la Iglesia Confesante, fue la iglesia que resistió al nazismo, ¿no? En ese momento, y hablamos de un mártir que fue mandado al campo de concentración por el mismo Hitler y ejecutado 2 meses antes que cayera la Alemania nazi. Entonces digo, me parece que tenemos que ver con amplitud y es una enorme oportunidad si queremos generar esa gesta para un nuevo cambio en lo que hoy nos interpela este tiempo. ¿Qué pasa con la comunidad judía, cada vez institucionalmente más volcada a la derecha? Bueno, ¿qué pasa con la comunidad judía más? Necesitamos un programa solo para este tema, un programa ¿no? para eso, pero yo quisiera, a ver, vamos a tratar de ir un poquito más hacia atrás. Hay un libro que a mí me marcó mucho que se llama El fin de la modernidad judía, historia de un giro conservador de Enzo Traverso. No sé si lo conocen. Sociólogo italiano, ¿no? Sociólogo italiano, historiador. Digamos, la tradición judía incluye a la religión, digamos. Es una tradición cultural que incluye a la religión. Y dentro de la tradición judía, que son pura tradición judía, entran Marx, que era judío, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Freud, que eran pura tradición judía, pero el judaísmo les quedó chico. El judaísmo les quedaba chico, los limitaba. Entonces ellos traspasaron los límites de lo que sería la tradición judía para ir hacia algo, digamos, porque muchos de ellos, por ejemplo Marx y Trotsky, no hablan mucho de su judaísmo, ¿no? Aunque a Trotsky lo que le termina pasando es que cuando lo van a matar, Stalin usa el argumento de que él era judío. Sí, y Marx escribe la cuestión judía. Claro, exactamente. Y hay, digamos, viniendo a la Argentina, hay una tradición judía ligada a los movimientos nacionales, populares y revolucionarios. Por ejemplo, doy un ejemplo. Hay un diario anarquista que se llama La Protesta, que sale hasta hoy. Ese diario tenía una página en yiddish al principio, que estaba el diario en castellano y tenía una página en yiddish. Los judíos fundaron sindicatos, fundaron partidos políticos en la Argentina. Participaron de la Semana Trágica, muchas veces se los recuerda como víctimas del pogrón, pero también estaban marchando codo a codo como obreros en la Semana Trágica. Por algo salían a la casa del ruso, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo, muchas veces, porque también durante lo que fue el Holocausto, Hitler, además de una cuestión racial, de odio racial, también Hitler pensaba que eliminando a los judíos eliminaba también el marxismo. Eso Hitler lo pensaba también. Entonces, digamos, en todos los procesos revolucionarios, incluso en el proceso revolucionario de octubre del 17, los judíos estaban presentes. El giro a la derecha de la comunidad judía argentina requeriría, como vos decís, un programa, pero tiene que ver con un montón de situaciones que se fueron dando, que tiene que ver con lo que sucedió con los atentados, claro, y con el giro a la derecha que sucedió en Israel, digamos, ¿no? Porque una cosa era que existan Pérez y Rabin y otra cosa es Netanyahu. Totalmente. Ya nos vamos a detener con el tema. Digamos, y uno no, si bien uno tiene que, si me permitís, sí, digamos, una cuestión, ¿no? Porque a veces se confunde el término judío, el término sionista y el término israelí. Venga esa aclaración. Y sería bueno la aclaración, ¿no? Israelí es todo aquel que nace en Israel. No todos los israelíes son judíos. El 25% de los israelíes no es judío.
El sionista es aquel que tiene la ideología sionista, que es que todos los judíos tengan un estado en el que poder ir a vivir. Pero sionistas, no todos los judíos son sionistas. Ni todos los sionistas son judíos. Y hay evangélicos que son sionistas, por ejemplo. Y además, el sionismo va desde la izquierda, desde aquellos que querían fundar la patria socialista en Israel. Los kibbutz. Claro, aquellos que querían fundar la patria socialista, hasta aquellos que piensan que Israel no va a existir hasta que no venga el Mesías. Y los judíos son aquellos que se asumen su identidad como judíos, ¿sí? Entonces es bueno porque se hace como a veces toda una ensalada con todos estos términos, ¿no? Y vale la aclaración y poder contar un poquito, ¿no? Ahora, después, la cuestión del giro conservador, bueno, necesitaríamos un programa. Después nos metemos del 73 para acá, lo que fue el proyecto sionista original, que tenía algunos condimentos, si querés, redistributivos o de trabajo de la tierra. Básicamente, en los kibbutz empezó un giro drástico hacia la derecha, a tono con cambios geopolíticos también, ¿no? Ahora nos detenemos, pero quiero cerrar con Sandra y el potencial liberador de la religión. Sí. A mí me hace ruido la palabra religión para referirnos a las experiencias nuestras, ¿no? Porque religión es un concepto más que viene de la filosofía, pero en el sentido de la tradición cristiana suena a que religión tira más al doctrinario, al ideológico, ¿no? Al plano teórico, cuando en realidad para la esencia del cristianismo, digamos, no es la praxis lo que construye la comunidad, ¿no? Es la ética, si querés, ¿no? La forma de vida, el estilo de vida. Entonces ahí, por eso tomo distancia de la palabra religión. Y bueno, en América Latina eso es muy visible, ¿no? Las comunidades eclesiales de base, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? La iglesia popular, esa expresión popular, digamos, ¿no? De la fe, que es ahí donde también surge la teología de la liberación, la teología del pueblo, ¿no? En ese sujeto que bueno, vos decías movimiento, ¿no? Creyente, es más cercano a eso que como religión, digamos, ¿no? La experiencia cristiana. Y ahí hay, bueno, es un laboratorio permanente de construcción y de intentos de una salvación que es una experiencia colectiva, nunca individual. Y ahí entra en debate también, bueno, todo lo que es el concepto de pueblo, ¿no? De cómo lo entendemos, cómo lo entiende Francisco incluso, ¿no? Cuando habla de esto, de la teología del pueblo, mucho antes de ser Francisco, ¿no? Hay una tradición aquí más rioplatense, ¿no? De esta construcción. Para entender a qué se refiere esto de la fe en acción, ¿no? Vos decías, bueno, del potencial liberador de la religión. Si querés, ahí puede ser que del hagan lío de Francisco. Hagan lío, sí. Esto de la unidad, ¿no? O sea, por encima del todo, por encima de la parte, ¿no? La unidad por encima del conflicto, de los conflictos. Esos, bueno, cuatro principios que me parece que él justamente como que sistematiza para poder hablar de esto, que es un tema muy complejo, porque en cada comunidad después toma énfasis o se plasma de diferentes modos, ¿no? Según el lugar, el entramado, digamos, donde la comunidad tiene que tomar una forma, ¿no? Y entonces es difícil de homogeneizar todo eso, porque por eso es también heterogéneo, ¿no? Yo creo que es difícil hablar en nombre de la Iglesia Católica en este caso, ¿no? Porque recién tiramos algunos nombres y nada que ver, parecen de diferentes planetas, ¿no? Algunos católicos que aparecen por ahí. Claro, sí, uno piensa por un lado en la iglesia al lado del franquismo y al mismo tiempo piensa, no sé,
nombraba a Luisma un montón, pero también pienso el movimiento antirracista en Estados Unidos, embanderado atrás de Martin Luther King, el rol de Malcolm X, el padre Mujica, viejo, digo, y las organizaciones revolucionarias en Argentina. No los nombraste vos, Pablo, pero pienso en Juan Gelman, pienso en Raimundo Gleiser, cuyos padres fueron fundadores del Teatro Yiddish de Buenos Aires. Pero seguimos acá en la mesa. Mandanos, si te gusta este programa, llegan muchos mensajes. 11 3200 0530, porque nos encanta leer tu opinión y después te vamos a leer. Déjame recomendarte que el año pasado hicimos en diciembre Argentinos, Judíos, Peronistas y Revolucionarios, un contenido que hicimos justamente reivindicando lo que decía, lo que se estaba diciendo un poco acá, que también está bueno traerlo, sobre todo para disputar estos sentidos que Milei viene a poner a inmolarse o a autoproclamarse como judío. Sí, pensábamos también, en ese momento laburábamos sobre la figura de José Bargelberg, ¿no? La CGE, la Confederación General Empresaria. Pensar un empresariado nacional en la figura de un tipo que era un empresario pensando un proyecto nacional y popular. Nos quedan 10 minutos, así que nos vamos a meter en los temas sensibles, porque a eso vinimos y ustedes están entregados en este momento a nuestra incisiva capacidad periodística. Luisma, obviamente que nos vamos a detener en los movimientos pentecostales, neopentecostales y las nuevas derechas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay en la discusión sobre la teología de la prosperidad? Y también cuántas experiencias alternativas a eso. Alguna vez recuerdo hablar con vos que me contabas de la lucha de las comunidades protestantes contra la dictadura en Argentina, en favor del laicismo. Bueno, ¿cómo ves las nuevas derechas y las creencias pentecostales y neopentecostales? Bueno, muchos sabrán que hubo un documento, el documento de Santa Fe, impulsado por Rockefeller, donde, viendo el panorama de América Latina, donde la teología de la liberación estaba creciendo mucho, no solo principalmente en la Iglesia Católica, sino también muchas tradiciones protestantes adhiriendo a esa corriente, la idea que tuvieron, impulsado obviamente por la CIA, es la promoción, digamos, de movimientos, llamémosle neopentecostales, ¿no? Pues yo quiero hacer una aclaración en favor de mis queridísimos hermanos pentecostales, ¿no? Que el pentecostalismo en su tradición primaria es una experiencia evangélica, protestante, de carácter popular, digamos, ¿no? ¿La reforma está diciendo Martín Lutero? No, es mucho más reciente, surge justamente entre las comunidades negras de Estados Unidos, con mucha fuerza, y fue un movimiento realmente muy popular, donde plantea cuestiones de reivindicación social muy interesantes. No soy experto en pentecostalismo, pero ellos se han visto muy afectados porque aparece esta corriente que le llamamos neopentecostal, que es todo lo contrario, digamos, ¿no? Todo lo contrario. Y que, bueno, ha tenido un enorme crecimiento en toda América Latina, con lo complejo en estas cuestiones, que empezaron a tener vocación política. Por eso vemos en las últimas elecciones como algunos de ellos, ¿no? Ocupan banca en la Cámara de Diputados, ¿no? Esto ya se vio en Perú, se vio en Guatemala, en Centroamérica. Bueno, a ver, el famoso y triste dictador Ríos Montt tuvo enorme apoyo de estos movimientos, genocidas si los hay, ¿no? Entonces, bueno, es preocupante de alguna manera, porque la teología es el individualismo, ¿no? O sea, el nos salvamos en comunidad no sirve ahí. Ahí es toda la cuestión del mérito, meritocracia, ¿no? Son cosas que van sonando, ¿no? Y que son parte del programa de La Libertad Avanza, son parte del programa del PRO, principalmente. Entonces, es la religión del mercado, de alguna manera. Es la religión del mercado, la de estos
pastores que son algunos con millonarios, que generan cierta manipulación emocional dentro de su feligresía. Es complejo, pero con sentido siempre esperanzador. Por otro lado, hay una iglesia de tradición evangélica, protestante, que es la alternativa, digamos, a eso, o que de alguna manera es la vertiente tradicional que tiene que ver esa fe que se construye en comunidad, ese ideario tradicional progresista. Digo, yo cuando a veces discuto con algún evangélico conservador, le digo, mirá, los primeros evangélicos en América Latina fueron los que impulsaron el matrimonio civil. Acordemos, ¿no?, que cuando te casaba el único acta que existía era el de la parroquia. Entonces el matrimonio civil tuvo a protestantes ahí, evangélicos, impulsándolo. La educación laica, Juana Manson, o sea, empezamos, entonces, era hablar de evangélico, hablar de protestante, hasta la década del 70 era hablar de una corriente cristiana mayoritariamente progresista. Después hubo como podemos quizás emparentarnos con lo que pasó con el judaísmo, hubo una avanzada de los movimientos neopentecostales, el movimiento carismático, también cumplió un papel muy fuerte en impulsar eso, que también se da en el catolicismo. El movimiento carismático católico también es esencialmente conservador. Entonces ahí vemos esa cuestión, pero bueno, ahí estamos diferentes comunidades de tradición protestante resistiendo y generando un sentido diferente. Un poco para también entrar un poco en el barro y quizás dejar ahí preguntas para vos, Sandra. ¿Cómo se conjuga la creencia cristiana con el feminismo? ¿Qué se encuentra ahí que a muchas, no sé, en la lucha por el derecho al aborto, no sé, católicas por el derecho a decidir, ha tenido un rol importante en acercar a muchas compañeras que decían, bueno, yo no soy feminista, pero soy católica, pero quiero que exista el aborto, digamos. ¿Cómo se conjugan esas dos potencialidades? Bueno, el feminismo ha tenido muchas etapas, ¿no? Yo por ahí soy del primer feminismo de los años 80, por ahí, ¿no? Que éramos mucho menos y nos entendíamos mucho más, ¿no? Hoy hay muchos feminismos, sí. Entonces también hay que ver ahí dónde uno se ubica, desde dónde. Yo, desde mi experiencia, digamos, ¿no? A mí, de venir construyendo mi fe, digamos, ¿no? Desde una identidad de pertenencia, digamos, ¿no? A los espacios comunitarios, populares, ahí la mayoría somos mujeres, ¿no? Entonces, animando la comunidad, las parroquias, la formación, de pronto esa formación pedía más, entonces nos dimos cuenta que empezábamos, que había cuestiones que se cruzaban ahí cuando leíamos la Biblia. Decir, che, ¿qué pasa acá con la Biblia, con esta mujer, ¿no? Fulana, de tal, ¿cómo no conocíamos esto y esto? ¿Por qué nunca se nos predicó esto, no? Entonces, bueno, un trabajo que te estoy hablando del 90 para acá, ¿no? De mayor protagonismo de la voz de las mujeres en las iglesias. Eso va entretejiéndose con la otra punta que venía quizá desde ámbitos más académicos, más intelectuales, había teólogas que ya venían escribiendo cosas, ¿no? Quizá que no estaban en español. Entonces no había traducciones. Y ahí entonces yo como, digamos, ¿no? Como teóloga, como también, qué sé yo, con ciertas inquietudes de formarme un poquito más mis fundamentos, ¿no? De fe, fuimos tejiendo puentes, ¿no? De decir, bueno, a ver, estas autoras que vienen escribiendo de esto que nos resultaba tan lejano, en nuestra realidad se traduce de este modo, es decir, es lo mismo que nos pasa, están hablando de nosotras, ¿no? Entonces, empezamos ahí entonces a articular ciertas narrativas, relatos, discursos, ¿no? Fundamentos que sostienen hoy la teología feminista que llamamos. Y eso se fue encontrando con otros sectores sociales, ¿no? De mujeres que también venían hablando de
la dignidad, de Católicos por el Derecho a Decidir, por ejemplo, ¿no? De temas como que nos atraviesan a las mujeres, como el tema de la maternidad, tomo el espacio doméstico, lo público y lo privado. Entonces ahí nos fuimos encontrando y entretejiendo, ¿no? Ahí se cayeron un poco las divisiones. Entonces hay muchas feministas que vienen a nuestros espacios de espiritualidad, si querés, ¿no? De donde trabajamos la mística, de los sentidos y esto que tiene que ver con también lo simbólico, ¿no? De nuestras luchas. Y también, digamos, ¿no? Desde los espacios de fe, darle sentido a ese sentido social que tiene, ¿no? Nuestro trabajo colectivo. Entonces ahí no hay dificultades, ¿no? En esto, por ejemplo, y digamos, más desde lo católico, ¿no? Lo cual hay también diferencias, ¿no? Hacia adentro, porque hoy hablábamos también en el debate por el aborto, libre, seguro y restricto, hubo muchas disonancias, ¿no? Claro. Es decir, bueno, sectores de... Entonces, bueno, también existió la libertad de decir, bueno, a ver, ¿qué está en juego? Está en juego la vida de las mujeres, está en juego la salud de las mujeres, y tenemos instrumentos como, por ejemplo, bueno, cosas que el magisterio mismo de la Iglesia ya había escrito hacia el Concilio Vaticano II, de la libertad de conciencia. Entonces, el último, si querés, tribunal donde Dios nos juzga es en nuestra propia conciencia, no es, ya no existe, digamos, ¿no? La Inquisición. Claro. Entonces, construir también ese sujeto ético, ese sujeto jurídico, ¿no? de la mujer creyente católica, y que es ciudadana también, ¿no? de un espacio político. 11 de la noche clavada, el tiempo en la radio es tirano, diría alguien que trabaja en radio, pero no me quiero ir, Pablo, sin preguntarte muy breve, ¿qué sentís cuando ves lo que pasa entre el Estado de Israel y Palestina? Digo, como dirigente. Una tristeza enorme, no es el Estado de Israel. Digamos, hay una relación muy fuerte entre los judíos argentinos, no es cualquier país Israel, digamos, ¿no? Imagínate que en Israel viven 70.000 argentinos, en la comunidad judía argentina somos entre 200 y 240.000, todos tenemos familia, amigos, y en nuestro imaginario pensábamos otro Israel hace muchos años, y ahora, digamos, uno siente tristeza y dolor al ver lo que Israel está haciendo en Gaza. O sea, uno no puede, digamos, uno que pensó, que militó desde donde pudo, digamos, desde la distancia, porque tampoco se puede hacer mucho, pero desde la distancia por dos estados para dos pueblos, conviviendo en paz, con fronteras seguras para los dos. Uno, si bien nuestra organización condenó el ataque del 7 de octubre de Hamás, porque es un ataque cruento contra población civil, la respuesta israelí es absolutamente condenable. Incluso incluso no han vuelto todavía los rehenes. No hay la sensación que muchos tenemos es que los rehenes no son prioridad, sino que la prioridad es otra, porque los rehenes ya tendrían, de otra manera, todos los rehenes ya tendrían que estar en Israel. Y lo que quisiéramos es que esto termine rápidamente, pero lo hecho, lamentablemente, hecho está. Lo que uno piensa es que estos dirigentes que tiene hoy Israel, esta dirigencia que tiene debe ser juzgada, y esto tendría que dar paso a otra dirigencia que haga otro Israel diferente, otro Estado diferente, conviviendo en paz con sus vecinos. Reconociendo un Estado palestino, sus vecinos tanto en Cisjordania como reconstruir Gaza, pero los judíos no podemos, aquellos que seguimos la tradición judía no podemos sino vivirlo con un dolor enorme.
2302. Muchas gracias a nuestros invitados en piso. Espero que hayamos estado a la altura. Nos vendimos como un programa de culto, así que de ahí para abajo cualquier cosa. Quiero agradecerle muy profundamente a Luis María Alman Bornes, pastor de la comunidad anabautista menonita, miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, a Sandra Mancilla, teóloga feminista y educadora popular, y al señor Pablo Gorodnev, secretario general del Llamamiento Judío Argentino. Y por supuesto que las puertas de esta radio están abiertas. Quédate ahí, que cuando volvemos tenemos falopita de redes, poesía y inteligencia artificial, me estallan las cabezas, y un poco de cine con temática religiosa. Esto es Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la radio de las Madres. En AM530 pasan muchas cosas.